Hola, taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que siempre lo decimos, pero hoy lo repetimos otra vez. Es la de todos ustedes. Hoy voy a proponerles a mis compañeros de tertulia un tema que igual les va a parecer un poco aquello de las batallitas del abuelo. ¿Recuerdan? Esas batallitas del abuelo, porque mis tiempos, porque era así, porque mis tiempos pasaba esto, porque no era como ahora. Que voy a proponerles hablar de las familias, pero de cómo eran las familias de antes y cómo son las de ahora. ¿Hay mucha diferencia entre las familias de antes y las familias de ahora? Pues eso, comenzamos. Hola Lucita, Alejandro, hola. Belén, hola. José Ángel. Hola. Eso, las familias. Querido, ¿mola el tema o no? Hombre, sí, por supuesto. Claro. Sí, claro que no, todos crecimos en una familia y supuestamente hemos creado una. Los que estamos aquí sí. Sí, los que estamos aquí, lo que se entiende por eso, familia. Eso. La pregunta era esa. ¿Os parece si hay mucha diferencia entre las familias de antes y las de ahora? Cuando digo de antes me refiero no las del siglo XVIII ni las del XVII, evidentemente, las de nuestros padres y las de nuestros abuelos, que bueno, pues sí que hemos conformado con ellos una familia, con todos ellos, ¿no? Con padres y abuelos. ¿Notáis diferencia? ¿Son parecidas? ¿No lo son? ¿En qué se diferencian? ¿Qué notáis que os gusta más, que os gusta menos? ¡Hala, explayaos! Yo noto mucha diferencia, mucha. Antes era más el grupo de familia donde convivían pues los nietos con los padres que se dedicaban al trabajo y a sus labores tal, y luego los abuelos, que vivían los padres en casa de los abuelos generalmente hasta que podían resolver su vida, y entonces se hacía como un conjunto de familia. Los abuelos participaban mucho de la crianza de los hijos, de los nietos, y hacían una labor ahí de educación, de ayuda, de cariño, de familiaridad, muy diferente a la de ahora. Y eran un poco jerarcas, ¿no? Porque esas familias de antes nos parece que había una jerarquía, además de haber una jerarquía muy clara, era una jerarquía a veces muy rígida, ¿no? Es que había como no voy a decir un respeto exactamente, que sí, en el fondo también, precisamente por eso, porque los abuelos, lo que era una sociedad muy patriarcal. Hay que tener en cuenta que en esa sociedad tan patriarcal, el que era el patriarca, que solía ser el abuelo, era el que mandaba. Y luego el resto giraban en torno, pues eran como satélites alrededor de ese astro que reinaba en la casa. Y claro, eso ahora mismo, con la relajación de las formas de vida que se hacen, ya no hay esa jerarquía, tampoco son las costumbres, o sea, hay mucha más relajación en la forma de vida, también hasta de los niños. En realidad sí había esa estructura tan rígida, pero bueno, yo discrepo, la que realmente mandaba era la abuela. Yo lo discuto, es que eso era lo de dentro de la casa, manda la abuela, pero fuera mandaba el abuelo. Sí. Pero en realidad la que mandaba en la estructura familiar y la que mandaba en la casa, y que era lo que afectaba, lo que nos afectaba era la abuela. Yo recuerdo que era la que daba las órdenes y la que de alguna forma... Bueno, había unos roles muy marcados. Sí, a ver, yo creo que esto, como todo, la evolución de la sociedad hizo cambiar todo. Por tanto, el sistema familiar también. Yo creo que yo por lo menos viví y vi dos tipos de familia diferentes en ese tema del patriarcado. Aquella familia más de aldea, más rural, donde el abuelo todavía, por mucha edad que tuviera, era la cabeza, y la sociedad que a mí me tocó vivir, la sociedad industrial de la zona minera, donde los abuelos eran un poco ya el retiro, estaban un poco ya en el nivel de la casa, casi parecidos a los hijos. Quien verdaderamente llevaba la casa en todos los aspectos no era la abuela, era la esposa del matrimonio intermedio. ¿Por qué? Porque en ese momento el hijo, en este caso, pues era el que aportaba la mayor economía a la casa, y entonces tenía una voz de autoridad de que era de alguna manera el mayor sustento. Es lo que decimos de las jerarquías o de los roles. El rol de la mujer era ser ama de casa, sus labores se ponían en el carnet de identidad, acordaos. Sí. Y luego, pues el hombre era el que traía, como tú bien dices, el dinero. Bueno, esto en la unidad familiar, pero
habláis de la abuela o de la hija como un poco matriarca. ¿De verdad lo veis así? La dejaban mandar solo en el hogar, en lo que eran las tareas del hogar, porque lo demás lo manejaba todo el abuelo. Y dices tú que luego los hijos, pero los abuelos mandaban mucho, ¿eh? Porque al final lo que mandaba de aquí llevaba el dinero a casa, como decía Alejandro, y el dinero a casa lo llevaba el hijo que trabajaba. Entonces, pero el hijo lo llevaría para su familia. Para su familia, que al final muchas veces lo manejaba la mujer, porque el hombre cogía y lo dejaba. De la sociedad minera que él comenta, yo me acuerdo que una vez me comentaron que cuando en la mina cambiaron a la cuenta del banco, pues fueron los mineros a protestar, decían que querían que les pagasen el sobre, porque muchas mujeres pensaron que a su marido le habían subido el sueldo, porque no entregaban todo, llegaban al segundo, muchos simplemente dejaban... Eso lo llamo la maquila. Pero es que es verdad, sí, pero sí ocurría, ¿eh? Sí, y yo conozco ejemplos de ese tipo que no voy a personalizar, pero que luego después el petit comité lo puedo decir y da la risa. No, evidentemente, es decir, depende del tipo de sociedad y en qué lugar. ¿En qué lugar? Y sobre todo porque en aquel momento había esa unidad familiar en la cual convivíamos 3 o 4 generaciones. Sí, abuelos, hijos, nietos, y si había la tía soltera y la otra no sé qué. Por supuesto, claro. A mí me tocó. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la mayor parte de ellas eran casas de aldea, que solían ser casas bastante... Bueno, estáis hablando de pueblos, pero las ciudades también pasan. Pero las casas también eran mucho más grandes que ahora, es otra de las cosas que han cambiado. Bueno, eran grandes las que eran grandes. Hay como un ejemplo que todavía... Había familias que vivían hacilados en pisos pequeñísimos todos. Por supuesto. Sí. En la aldea, en una zona de Asturias, ya que estamos hablando de España, todavía existe esa gran casa donde el dueño de la casa y el heredero pasa a ser el hijo primogénito, pero que el resto de hermanos, si no se independizan, siguen viviendo en esa casa. Pero al servicio del que queda como heredero. Lo que pasa es que el que queda como heredero tiene que mantenerlos y todo eso, es decir, tiene que procurarles todo lo que pueda procurarles de bien. Y ahí pueden convivir 3, 4, 5 matrimonios. Claro. Era la familia extensa tradicional. Claro. ¿Os estáis dando cuenta que lo que estamos llamando familia, al final lo estamos centrando todo en el tema económico y al final más que familia lo que se juntaba allí era una unidad económica? Claro. Sí. Pero si no se independizaban era porque la situación y los medios eran esos. ¿Cómo se independizó generaciones enteras de toda esta España yendo a la migración? Esa fue la manera de independizarse económicamente. Pero muchos se fueron porque no había otra salida. Era un poco una unidad de continuidad biológica y de conservación del apellido. Por supuesto. No solo era económica. Era el linaje. Era muy importante, o no linaje. Pero había familias que el linaje pues no era alto y también el apellido era muy importante. No, ¿os acordáis de decir abuelos? Claro, es que tengo todo hijas, no tengo... mi apellido se acaba. Sí. Bueno, ahora lo han cambiado con el cambio de los apellidos. Se puede cambiar. Sí, pero también hubo una evolución que fue cuando empezó la migración, cuando en los pueblos ya esa comunidad ya no había esa riqueza y entonces empezaron a marchar los hijos y es cuando empezó, de alguna forma, y yo recuerdo de una casa con todas las familias y de repente los hijos empezaron a emigrar y a montar sus negocios o sus trabajos y a emigrar a la población normalmente, que es lo que se solía hacer, y deshacer, tener que reconstruir ese tipo de familias, los abuelos, ¿no? Los que quedaban. Que eran los que a veces quedaban también con los solteros, claro, o las solteras. Es decir, de alguna forma, los que se casaban y constituían eran los que emigraban y en la casa quedaban, pues, tal. Entonces tenían que volver a reconstruir un poco, sobre todo la parte económica, porque lógicamente... Bueno, la parte económica es verdad que también ayudaban bastante, porque recordemos que España se levantó gracias a las divisas que mandaban los emigrantes. Sí, pero bueno, no solo de inmigrantes de fuera, sino también inmigrantes de aquí. A lo que me refiero es a los españoles que se fueron fuera a trabajar. Entonces, pues bueno, pues yo creo que ya se empezó a cambiar el modelo ese tradicional y ese modelo, aunque después, lógicamente, habría como las fiestas del pueblo y las navidades, que era como cuando volvíamos todos
a ese centro, familiar. a esa casa, Sí. a ese centro. Y no sé si vosotros estáis de acuerdo y si recordáis, o es una percepción que yo tengo o una cosa que creo que era así, que el hijo mayor, el heredero, era el que se quedaba casi siempre en casa, ¿no? En la casa familiar, claro. porque hablaba José Ángel de esa gente que se iba afuera y tal, pero luego los que quedaban, el mayor, era importantísimo que no se fuera de la familia, ¿no? Claro, Porque era es que fue lo el que mencioné heredero. antes. Sí. ¿No? ¿Era así o estoy equivocada? Sí, No, sí, no, es era así. Era que continuaba. Hay lugares que eso es ley. Ley no escrita. Sí, en pero que documento, sí, forma pero parte es de la una costumbre. ley Claro, es la costumbre, que eso de también nobleza es. de las viviendas. Yo conozco un caso que todo lo contrario, el mayor se fue con todos esos derechos, pero quiso irse porque no le gustaba quedarse en la aldea. El segundo hijo tomó el mismo camino que el mayor y curiosamente el último en tener el derecho fue el que se quedó en casa. Pero cada vez que los hermanos van, a pesar de haberse ido ellos, tienen la casa como con todos, absolutamente todos los derechos. Es decir, guardan esa calidad de familia unida que para ellos es todo de todos. También hay que tener en cuenta que los que se iban muchas veces ayudaban al que se quedaba, porque Claro. yo conozco muchos casos que como acababan teniendo una situación económica mejor que el que estaba en la aldea, bueno, estoy hablando de la aldea o el que se quedaba en la ciudad, acababan mandando dinero y muchos consiguieron medrar gracias a las ayudas de los que se fueron. Claro. ¿Y cómo son las familias de ahora? Después de esta exposición, de esas que recordamos, ¿qué diferencias veis, si veis alguna o veis muchas o pocas, entre la familia esta ideal casi, ¿no?, que estamos aquí describiendo, y esa otra actual en la que sí, los hijos, pues si pueden, se largan prontito, ya no están en la casa familiar? Hay algunos, en un programa hace un tiempo tratamos de estos ocupas que se nos quedan eternamente, ¿no? Pero bueno, son excepciones. Yo lo llamo la generación de la paloma. Sí, porque hacen como la paloma, que apenas sabe volar, el hijo de la paloma abandona el palomar. Pero ¿cómo somos las familias ahora? Con, bueno, pues familias con hijos. ¿Nos parecemos en algo? ¿Hay algún rasgo que nos identifique con esas que acabamos de describir? No. ¿O no? Yo creo que en algunos casos sigue habiendo excepciones, pero generalmente el cambio fue radical. El cambio fue radical porque la propia sociedad, las comunicaciones, el consumo, que era muy diferente, sobre todo comunicaciones, es decir, esa velocidad de desplazamiento de un sitio a otro, hizo que las familias cambiasen, que los hijos se independizan rápido, independientemente de que luego después los nietos acaben siendo medio responsabilidad de los abuelos o no, pero cada uno en su casa, Y de todas maneras, pues los hijos de ahora son un poco más independientes. Sí. A nivel de todo. Incluso de pensamiento y demás. Es decir, ya no es como antes que parecía que el hijo, lo que dijese el padre, era ley. No. A los hijos, No, es que tenía que ser ley. Claro. No es que era ley, es que tenía, porque el padre tenía mucha autoridad. Era ley. Esa palabra era ley. Ahora no. Yo creo que el rol... Perdona, Hay excepciones. hablabas de todas esas causas por las que las familias pueden cambiar, pero es que ahora hay mucho tipo de familias, es que ahora hay mucho tipo de parejas, Sí, no es la tradicional marido-mujer casados y con hijos, ahora hay mucho tipo de parejas y hay incluso familias monoparentales en las que solo hay un padre o una madre, hay la familia, sigue la familia tradicional, hay familias que se forman por dos mujeres, por dos hombres, o por gente que no recurre al matrimonio para vivir juntos y tener hijos. Es que esto yo creo que también influye, ¿no? Hay familias que no quieren tener hijos. Pero al final el concepto de familia sigue siendo el mismo, porque son un grupo de gente que a lo mejor son solo dos, como tú dices, cuando son monoparentales o son una pareja que no quiere tener hijos, pero que en realidad son dos personas que se juntan, que al final van a compartir pues intereses comunes, porque van a compartir lo que son sus tiempos libres, van a compartir sus inquietudes laborales y van a compartir la economía. Quieras que no, al final, aunque tengan economías separadas, que se llevan mucho ahora lo de la separación de bienes, hay unos gastos que son comunes, que hay que afrontar, muchas veces se compran cosas juntos dependiendo de la figura jurídica que pongan, pero al final hay unos intereses económicos en común. Creo que han cambiado mucho lo que son las costumbres, las formas de vida, pero lo que no ha cambiado tanto es la esencia, porque al final la idea central es la misma, solo que
cada uno viviendo en su casa, porque ahora tienes la oportunidad de que cada uno tenga su casa y que se puedan independizar, pero sigue manteniéndose esa unión entre padres, abuelos. Sí, pero la familia funciona de diferente manera. Ha cambiado la forma de vida. Es claro que funciona, pero bueno, yo creo que el punto fundamental del cambio de la familia está en la incorporación de la mujer en el trabajo. Eso es lo que iba a decir. Eso es el que ha destrozado el concepto que teníamos de economía en esa familia. Y no solo eso, sino también la igualdad que ha tenido la mujer. No solamente que se haya incorporado, porque la mujer de antes también trabajaba, es que parece que la mujer no trabajaba y trabajaba, pero se le daba, pero no era lo más común. No era lo más común. Lo más común trabajaban en casa. En casa sí, pero en casa sigue trabajando, querida. Pero era con la pata quebrada y en casa, recordad que refraneaba la mujer. Y sobre todo es la situación esta de igualdad. ¿Cuántas mujeres se quedaban viudas y no iban a ningún sitio, parecían muertas en vida porque quedaba mal que la mujer estuviese sola? No, y tenían que guardar luto, vestir de negro, yo qué sé. Para que estaban viudas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Hablamos ahora de la familia. Lo que yo dije al principio, la evolución social marca radicalmente siempre todos los cambios. Vosotros os acordaréis, por lo menos, porque tenemos una edad en la que la infancia está allí, un poco más lejos, que pocas mujeres, por ejemplo, y hombres se quedaban solos en un edificio, en una vivienda. Siempre había alguien más en esa familia. Hoy, por esos cambios positivos... No, negativo, porque ahora el problema de la sociedad es la soledad. No esperaste todavía los cambios que yo iba a decir. Esos cambios positivos de mayor igualdad, mayores derechos y demás, mayor, sobre todo, derecho económico, es decir, una capacidad económica individual, hay muchas mujeres que de repente se quedan viudas, que sus hijos habían ido y deciden seguir viviendo solas en una casa. Eso hace 50 años no se veía, era una excepción. Solas o acompañadas, ¿eh? Sí, bien, pero deciden organizar su vida como quieran. O incluso tienen una compañía, pero dicen, sí, la compañía, pero cada uno en su domicilio, porque yo soy independiente. ¿Y eso es una familia? Porque hablamos de familia, ¿no? ¿Verdad? No, precisamente, y yo estoy hablando de individualidades, de cómo evoluciona eso, y lógicamente eso experimentó un cambio grandísimo en esas familias que tú llegabas a cualquier vivienda y vivían 4, 5, 6 personas, y hoy hay cantidad de viviendas que viven 1, 2 personas, pero con una, muchísimas. Pero no pasa nada. Quieren ellas también muchas, pero cuando tienen esa independencia, el problema es cuando tienen soledad, que esa soledad no es buscada ni querida. Entonces, y de la soledad también hemos hablado en una tertulia y hablaremos otro día. Pero ahora quisiera que nos centráramos, porque es muy fácil desviarse, porque claro, todo eso, esas personas forman parte de familias, pero el punto concreto es la familia. Vamos a dejar a Lucita que nos diga ella a ver qué diferencias, si ve muchas diferencias de las familias de antes a las de ahora. Sí, veo mucha diferencia porque ahora lo que prima es el nivel económico de cada persona, ¿no? Entonces, en función del nivel económico, pues se puede hacer de otro tipo de vida. No necesitas, por ejemplo, un matrimonio con hijos, pues si tiene la solvencia económica para llevar a sus hijos al colegio o tener una persona que la pueda ayudar en la casa, pues no necesita tanto de los abuelos. Entonces, con lo cual ahí... Se tira mucho de los abuelos, Lucita, hoy día. Sí, se tira mucho, de los abuelos, pero mucho. Va en función también de lo económico. Hay veces que un matrimonio, trabajan los dos, tienen que ser ayudados por los abuelos, ayudados necesariamente... Pero a veces un poco de egoísmo hay en esto también. Bueno, también, sí, porque... Antes la economía tampoco era bollante, no teníamos ni coches, ni teníamos vacaciones, ni se tenía todo lo que hay ahora, y trabajaba una persona y llevaba a la familia adelante, quiero decir, sin tener que recurrir, que tener a los abuelos... de esclavos, de alguna manera. Sí, pero bueno, oye, cada familia se organiza a su manera. Lo que vamos es al tema de la incorporación de la mujer al trabajo, porque cuántas mujeres se quieren quedar en casa a cuidar a sus hijos y renunciar a su vida profesional. No muchas quieren hacer eso. Entonces, pero eso tiene que ver con porque no es el hombre que se queda, que es motivo de otro programa. Ya lo sé que me vas a reír y me vas a decir que para tratar en otro programa. Pero realmente el tema va que al final esa responsabilidad recae en la mujer no quiere, al final alguien tiene que cuidar a esos niños. A los abuelos, que no tienen ninguna culpa de que los hayan traído. Pero muchas veces es que tela, pero estamos desviando
pero los abuelos están encantados muchas veces de tener a sus Bueno, nietos. no nos vamos a meter en Yo es que por ser abuela todavía, que los abuelos encantados, pero si pueden descansar y de vacaciones también. Eso, no, pero yo creo que ahí es otro de los cambios que hay, es decir, la independencia de cada uno, la relación con los abuelos también ha cambiado, es decir, de alguna forma, porque los abuelos viven en su casa, cada familia vive en su casa independientemente, y la relación entre nietos y abuelos también ha cambiado muchísimo. También es y es muy enriquecedora. Hombre, antes el abuelo contaba los cuentos al abuelo y ahora el nieto es el que te cuenta cómo funciona el WhatsApp y cómo funciona el y antes los términos han cambiado. Antes la familia, no solo los nietos, los miembros de la familia siempre recurrían al abuelo, al sabio, que era el mayor, el que más sabía, para aclarar aquellas cosas que no sabían. Hoy la gente recurre a Google, por ejemplo, ¿no? O a cualquier otro buscador. Entonces la figura del abuelo, entonces, vamos a ver, es que tela, lo de internet tiene eso, también mucha enjundia. Es que esto de la familia, Si separamos, ha cambiado muchísimo, entonces... A ver, si separamos todo eso, está muy claro. Cuando la mujer no estaba incorporada al mundo del trabajo, yo siempre he visto eso de trabajaba o no, trabajó siempre. Lo que pasa es que trabajaban por salario o sin salario en casa. No, era un trabajo no reconocido. Por supuesto. Ser ama de casa, pues trabajo sin, pero cuando estaba en su casa, lógicamente, el cuidado de los hijos y todo eso, la familia tenía una unidad porque había, como digo yo, siempre gente en casa. Ahora resulta que no. Hay muchos días que puedes llegar a muchos domicilios y tocar cantidad de timbres y las casas están vacías, porque las mujeres, afortunadamente, eligieron salir de su casa a trabajar. Bueno, pues ve después de las 7 que ya han salido a trabajar. Es que ¿cómo vas cuando están trabajando? No, porque y tocas el timbre después de las 7 yo ese concepto no lo tengo porque creo que tanto la mujer como el hombre deben estar en el hogar contribuyendo a esa familia. Después de las 7 o después de la hora que sea. Bueno, cuando los dos se libran del trabajo externo, en su casa deben de formar la verdadera familia. Sí, pero es que en la que era una broma que te hacía porque dijiste que tocabas y que no había nadie en casa porque estaban trabajando. Eso tal cual. Es, claro, bueno, pues que no vayas a hora de trabajo. Totalmente distinto. Hoy es muy cambio. Que ahora no están ni los niños en casa, porque tú preguntas y resulta que tienen actividades extraescolares hasta las 9 de la noche. Bueno, hay una cosa que ahora decís que, bueno, antes estaban todos juntos. Cuando mucha gente convive, es bastante normal que haya peleas, ¿no? Que la gente se enfade, que uno se ponga nervioso y tal. Ahora las familias son más pequeñas y, como estáis reconociendo, pues están un poco juntas, ¿no? Porque yo que Alejandro toca el timbre y no hay nadie y esas cosas. Y hay que preguntar. Entonces, ahora, pese a vivir más independientes y todo esto, ¿seguimos peleando las familias o no? ¿O las familias no pelean ahora? Bueno, porque antes era como más normal que pelearan, pero ahora hay familias muy... Pelean, si solo tenemos que ir a las cifras de violencia de género, que son alarmantes, y esas cifras, en lugar de disminuir, aumentan. No es que se peleen, es que cada vez hay más agresividad en el seno de muchas familias, y eso nos lo pone de relieve simplemente las estadísticas. Entonces, las peleas no han finalizado, siguen existiendo y cada vez son más fuertes. O sea, bueno, yo me pregunto si están poco juntos. Uy, eso da para un programa, ¿eh? Sí, no, esto es otro. Pero si la familia no está reunida, como antes, las 24 horas del día, bueno, al menos cuando estaban trabajando, evidentemente, pero que vivían todos juntos, pues, oye, es aquello de que el roce hace el cariño y el roce también hace pelearse. Pero ¿y ahora que no están así? ¿Por qué se pelean precisamente las familias? Porque no se ven prácticamente. Porque no se ven, porque no yo lo veo son desde el punto de desconocidos. vista de lo que era precisamente el patriarcado. Es decir, había una línea de obediencia y mientras que la gente no se apartase de esa línea de obediencia no había violencia. Pero hoy no, se ha roto con esa línea. Por eso hay gente que no admite que la otra persona adquiera sus derechos y ahí empieza la violencia. Bajo mi punto de vista, yo en mi familia siempre viví mucha armonía. No discutíamos mucho porque respetábamos siempre la palabra de aquel superior que era tu padre o tu abuelo. Había que hacerlo, a la hora de discutir. Sí. Ahora esa jerarquía se pierde y entonces discutes de otra manera y sobre todo más violentamente
Y yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a la estadística, pero cuidado. Antiguamente, y presenciabas y lo sabías, Y no estaba. pues de repente un hombre le pegaba a su Sí, mujer. sí, yo no No se podía hablar de Yo eso. conocía La mujer no podía decir que su Hoy marido sí. la pegaba. Hoy sí, porque una mujer hoy se revela y dice, no, Claro. a mí me Mira, toca. yo recuerdo una familia que vivía enfrente de la casa de mi abuela materna y tenían, bueno, aquella mujer tenía yo creo cada año un hijo y se asomaba un poquito a la ventana de casa y veía al marido venir de trabajar y corría para adentro para que no la viera en ese rato de ocio, el poco rato que tenía que era asomarse a una ventana. Por eso te digo que sí, lo que dice Alejandro es así, ¿no? Y siempre hubo, y vamos a terminar ya, entonces vamos a hacer ya un final cada uno con lo que queráis decir sobre esto de la familia, Lucita. Yo diría que antes mandaban los padres y los hijos obedecíamos. Ahora está el mundo para mí tan al revés que ahora mandan los hijos y los padres obedecen. A un niño hoy no le puedes decir, no te voy a dar esto, no te voy a comprar esto. Los niños hoy necesitan inmediatez. Es que antes a los niños de la familia no se les escuchaba. Eran niños y no se les escuchaba ni se les tenía en cuenta. Y ahora lo que tú dices, los niños son los reyes del mambo, ¿no? Estamos haciendo pequeños tiranos en realidad, Sí. Porque como no sabemos ponerles límites, al final el niño, como muy bien dice Lucita, es el que manda, pero es que un niño no tiene capacidad de mandar. Pero es que los padres son incapaces, porque precisamente por el ritmo de vida que tienen les es mucho más fácil generar los caprichos que aguantar a los niños. Entonces le compro todo lo que quiera, el niño está callado y tranquilo, y ya está. Ese es el problema. José Ángel, para terminar... Bueno, indudablemente tanto la familia de antes con sus ventajas y sus desventajas como la de ahora, yo creo que al final es el refugio que tenemos. Sea de alguna forma o de otra, sí, sigue siendo un refugio. Y es el refugio que de alguna forma tenemos que buscarnos e intentar acercarnos cuanto más, mantener esa unión lo más posible. Es difícil, cada día es más difícil, pero yo creo que al final es lo que tenemos. ¿Me dejas decir una cosa? Sí. O sea, al hilo de lo que ha dicho él, es que me estaba acordando precisamente de algo que leí sobre el tema de los cuidados paliativos. Dicen que las personas al final de la vida, de lo que se lamentan, no es del tiempo que se han pasado trabajando, sino que se lamentan del poco tiempo que han dedicado a sus seres queridos. Y nuestros seres queridos están en nuestra familia. Están en nuestra familia, pues ya Eso lo está saben. claro. Yo no me apunto a vuestra opinión. Cada cual es cada cual, yo sé que está ocurriendo eso, pero por lo menos en mi caso yo digo que no. Mis hijos nunca han tenido la razón, lo siento mucho. Lo que pasa que cuesta trabajo invertir el tiempo en decirles no tienes razón por esto. Yo hoy, con mi nieto, que es muy chiquitín, cuando tengo que discutir con él no discuto, lo siento en la pierna y le digo vamos a dialogar. Y hasta que no me dice vale y acepta que vamos a dialogar, sigo mis 13. Y luego después incluso le puedo conceder lo que está pidiendo, pero después de un diálogo de que se dé cuenta de que las cosas no son. Bueno, pues nada, terminamos aquí. No sé si ustedes estarán de acuerdo con las opiniones de estos compañeros, pero como decía José Ángel, la familia es nuestro refugio. Lo fue siempre y lo seguirá siendo, porque la gente, los amigos, la gente que conocemos se va y se viene. La familia está ahí, hay vínculos de sangre, eso es muy importante. Seamos independientes, vivamos los tiempos modernos, que es lo que hay que hacer, pero nunca olvidemos de cuidar a la familia. Hasta la semana que viene.